Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para recibir la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor, todas las bondades que de tu mano siempre recibimos abundantemente, Señor, son grandes, son maravillosas. Señor, también nos has dado la bendición de poder contar con tu palabra cerca de nosotros. Señor, hoy la ocuparemos como iglesia, mi Dios, y rogamos que seas tú quien nos pastoree a través de ella, mi Dios. Que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, dirigiéndonos, corrigiéndonos, Señor. Nosotros somos los que estamos en necesidad de ti. Así que ponemos este tiempo en tus manos, ponemos nuestro corazón en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Siguiendo nuestro recorrido, hermanos, en esta epístola, nos hemos encontrado con varias cosas interesantes. Y como el apóstol, hermanos, pues habla muy claro, específicamente, en donde debe ser. Y bueno, es interesante ver, hermanos, cómo el apóstol tiene que atender, hermanos, aún a distancia. Recordemos que estaba terminando su tercer viaje misionero. Y él pues no está en la iglesia de Corinto, la iglesia en la que él trabajó para poder establecerla, una iglesia, hermanos, que ha escuchado mucho tiempo el mensaje, que tuvo buenos predicadores elocuentes como Apolos mismo, y que sin embargo, hermanos, caemos, y este es un peligro para todos, caemos, hermanos, en un bache, por así decir, de pasividad. Y es bien peligroso eso, hermanos. No hay nada más terrible en toda relación. Y cuando hablo de relación, hablo incluso del matrimonio. Hablo de relaciones padres e hijos. Hablo de relaciones de amistad, de parientes. Hablo de la relación y la coinonía entre la misma iglesia, hermanos. Porque nos vuelve indiferentes. Se llama ese peligro rutina. Cuando nosotros ya vivimos nuestra vida diaria por mera y simple rutina. Ya sé que sigue, ya sé. Las semanas son bien programables, si se fijan, hermanos. Ya sé que el lunes comemos enchiladas, el martes comemos cecina, y así, ya sabemos. Es el jueves de hot dogs, ¿verdad? Porque ya sabemos, ya estamos programados. Y tristemente, hermanos, muchos vivimos de esa forma. Muchos hemos establecido ese tipo de rutinas en todas las áreas, hermanos. Y gloria a Dios por aquellos que estamos luchando para que eso no se convierta en algo amargo en nuestra existencia. ¿Por qué, hermanos? Porque si algo termina por empobrecer, aquello que Dios ha enriquecido es la rutina. Porque se pierde el encanto mutuo en un matrimonio. Porque se pierde la ilusión y confianza, padres e hijos. Porque entre la misma iglesia, hermanos, ya no nos importa la vida de los demás. Y el caso que tenemos aquí, hermanos, si usted puso atención a la lectura, es un problema bien delicado. Bien delicado. Hermanos, es muy difícil confrontar a algunos hermanos. La verdad, hermanos, algunos pastores son muy, ¿cómo podemos ocupar una palabra? Agresivos incluso en su forma de confrontar. Y desde aquí se levantan y hermana Mar, Ani, a la oficina porque tengo que regañarte y vas a pasar aquí al frente a la iglesia a decirles a todos tu pecado. O sea, Pablo no nos está diciendo que hagamos eso, pero tampoco nos está diciendo que lo dejemos pasar. No nos está diciendo vive indiferente a lo que ocurra. Hermanos, y es bien complicado. Fíjese que en estos últimos tiempos, así como van cambiando las generaciones con las áreas educativas, que antes pues el regaño del maestro, hermanos, era tan significativo que los padres lo tomaban muy personal para decir, hay algo que corregir en los hijos. Pero el día de hoy no, o sea, hoy el día se levanta el papá porque la mamá reprobó, porque la maestra reprobó a los hijos y se levantan contra los profesores y agreden. Ha habido casos así en las noticias, porque se les llama la atención, porque se les pone una disciplina, porque se les pide que se les corte el pelo a los hijos, ¿verdad? Y es que él así se siente bien, ¿cuál es el problema? No le estorba para estudiar y... Sí estorba, me decía mi mamá, te bajan los cabellos, no ves nada, así que órale, ¿verdad? Y mire lo que uno hace para que ya no nos estorben los cabellos. Ya no me estorba, ya puedo leer bien, ¿verdad?
Pero hermanos, es bien interesante esa parte, porque también en el área eclesiástica llega a ocurrir. A veces, hermanos, hasta los pastores nos da temor confrontar a alguien. Me decía un hermano en estas palabras, hermano, no aquí en Salamanca, pero sí un hermano me decía, yo prefiero ser diácono que pastor, hermano. Y yo le pregunté por qué. Y él me decía, porque si soy pastor y hablo con dureza y hablo con firmeza, me van a correr. Pero como diácono no puedo. Aquí estoy, aquí permanezco. Y es interesante, hermanos, porque ese pensamiento, sí, esa iglesia tenía ciertas cualidades de esa forma. Entonces, pues la verdad ya uno llega y predicaré así o predicaré de otra forma, hermanos. Varias veces aquí mismo, hermanos, al verlos a todos, sí viene la duda, ¿digo lo que ya está aquí o no? Hermanos, la verdad sí he hablado, tal vez algunos se han sentido aludidos, ofendidos. Yo espero que sí, porque esa es la intención de que la predicación llegue a su corazón, hermanos. Pero sí he dicho, Dios ya me dio esto a lo largo de la semana, no lo voy a cambiar. Él es el autor de la Biblia. Así que lo que hace Pablo, hermanos, es llenarse de valor. Ya él les ha comentado que cuando llegó a Corinto había cierto temor a la iglesia. Pero por encima de eso, hermanos, y al tener la iglesia ya concreta, lo que Pablo tiene en su corazón es una responsabilidad de la cual él, aunque ausente, tiene la intención de ayudar, hermanos, aunque sus palabras tengan que ser claras. Mire cómo lo dice en el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire cómo lo dice Pablo, hermanos. Se oye, hay el testimonio de ustedes en Corinto. Hay entre ustedes un pecado, se llama fornicación, hermanos. La palabra griega para toda impureza sexual es la palabra griega porneía. De ahí se deriva fornicación, de ahí se deriva adulterio y todas las palabras que le suenen por el estilo, hermanos. Me decía una niña, ¿verdad? Eso suena a porquería, pastor. Exactamente lo mismo, lo mismo. Es la palabra porneía, hermanos. Y aquí entonces ya Pablo habla de es algo grave entre ustedes. Y imagínense el grado de pecado que era que este individuo estaba cometiendo un incesto. Y esto es gravoso, hermanos, porque la misma ley en Deuteronomio, Dios aclara que ese tipo de acciones en el Antiguo Testamento los apedreaban. ¿Cómo va a ser posible que en la mente de alguien envilecer su hogar, su familia de esa manera? Dice que hasta los paganos se asustaron de escuchar lo que había en la iglesia cristiana de Corinto. Hermanos, y esto es bien, bien grave, porque si algo caracteriza o debe caracterizar a la iglesia del Señor es santidad. El Señor dijo claramente, sed santos, porque yo soy santo. Y recuerde que sin santidad nadie verá al Señor, aunque sea miembro de la iglesia cristiana de Corinto. Entonces no podemos engañar a Dios, hermanos. Tal fue el rumor que hasta donde estaba el apóstol le llegó esta noticia y Pablo se sorprende. ¿Cómo es posible? Ahora Pablo dice acerca de este pecado, hermanos, pero déjeme decirle que no es tan gravoso, pudiéramos pensar, como mi pecado, ¿va? Yo no tengo ese tipo de pecados. Hermano, pecado es pecado. Y el pecado envilece. El pecado lastima. El pecado agrede. El pecado, hermanos, es opresor. El pecado es tirano. Y así como esta familia, hermanos, se ve contaminada con tal cosa, que cree que va a pasar a la iglesia donde estos dos están yendo a reunirse. Entonces sí es importante, hermanos, que hagamos caso a la advertencia que Pablo está diciendo con asombro, que tal fornicación, que tal hombre, que tal individuo, que tal pecado. Así que sí es importante, hermanos, que hagamos oídos desde el corazón. No porque nosotros estemos exentos, bueno, yo no estoy haciendo eso, no importa, hermano. Pero si en alguna forma usted está tolerando un pecado en su vida, eso va a terminar por arruinar su hogar.
su vida espiritual y, como decimos los mexicanos, quemar a toda la iglesia. Porque el pensamiento de la gente de fuera es, ¿cómo? Todos son así. No te metas ahí porque allá todos son así. Y no. O sea, yo creo que cuando Pablo escribió esto y lo leyó en la congregación, pues directamente, ¿verdad? Ya nada más el que estaba leyendo dijo así, ¿verdad? Voy a leer algo sin decir nombre, pero lo voy a estar viendo. De cierto se oye, porque todos sabían, hermanos, era algo obvio. Y aún así, hermanos, ¿cuál es el problema? De la iglesia no decía, bueno, yo no. Hubo un problema porque Pablo le dice en el versículo 2, y vosotros, al resto de la iglesia, estáis envanecidos. Están huecos, no se han dado cuenta, o no se quieren dar cuenta, o no les importa. Y no es que no les importe la persona, no les importa la iglesia. Hermanos, para Dios la iglesia es tan valiosa que su Hijo estuvo en una cruz por la iglesia. Así que sí tenemos que cuidar nuestro testimonio por amor a nuestro Salvador y por amor de su iglesia. Ser parte de una iglesia, hermanos, es algo tan bendecido. Ser parte del cuerpo, hermanos, de Cristo, el grupo de creyentes que se congrega y que canta y que alaba y que escucha la palabra de Dios unidos y que nos llamamos hermanos. ¿Cómo no vamos a cuidar ese regalo que Dios nos da que se llama iglesia? Pablo dice, ustedes también están en un problema porque lo han dejado pasar o han cerrado los ojos cuando está el pecado o no se quieren meter en problemas. ¿Qué les pasa? No debieres más bien haberos lamentado, les tuvo que haber dolido que alguien pecara. No para levantarse como jueces directamente, sino porque la iglesia está pasando una crisis espiritual. Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Esto es lo que debían haber hecho, haber limpiado, haber purificado. Pero no lo hicieron. Esto ya va, hermanos, con enojo, pero también con dolor. Tal vez hasta decepción. Pues ¿dónde está la madurez de aquellos que son cristianos? ¿Somos tolerantes? ¿Y qué decimos? Bueno, ya Él con Dios. Hermano, vamos a orar. En primer lugar, para que Dios ponga orden en nosotros y en su iglesia. Dice después, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Vamos a hacer algo, les dice Pablo. Yo en espíritu, porque no he dejado de orar por ustedes y estoy atendiendo este caso desde donde estoy. Pero ustedes están presentes y tengamos un veredicto precisamente con respecto a esta persona, a este pecado. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tenemos que aclarar algo aquí interesante, hermanos. El apóstol sí es claro al decir, no quiere nada, está en la iglesia, es básico, es simple, hermanos, ya se le ha predicado tal vez, yo lo estoy confrontando y no quiere. Decíamos en la escuela dominical, hermanos, ¿se acuerda? No se puede pastorear al que no quiere ser pastoreado. No se puede ayudar al que no quiere recibir ayuda. Dice entonces aquí el apóstol, bueno, así de simple, ya tenemos que tomar una decisión. Que esta persona sea entregado a Satanás. Pero no está hablando de que vamos a ofrecerlo en sacrificio al diablo. Está diciendo simplemente vamos a dejar que su conducta lo lleve hacia donde tiene que llegar. ¿Y sabe a dónde es? Hacia los territorios del diablo. Si él quiere vivir en su pecado, que camine en los lugares donde hay pecado. Si él se quiere salir de la iglesia y quiere vivir y defender su pecado, ábranle la puerta. Porque en la iglesia debe caracterizarnos la santidad. A eso se refiere. Ahora no dice que cuando él perezca por su pecado, su alma se va a irse con el cielo. Dice a fin de que el espíritu sea salvo. Pablo está hablando, hermanos, de salvaguardar la santidad de la iglesia. Pablo está hablando, hermanos, de cuidar, de que nadie más crea que eso es posible. Es bueno ser cristiano, pero también te dan chance de esto. Porque nadie te dice nada.
Hermanos, a mí si alguien me ha dicho, hermano, es que usted es noble hasta para regañar, está llorando cuando está regañando a alguien. Pero cuando lo hago, hermanos, le puedo decir, y usted sabe, algunos hasta se han retirado al confrontar su pecado y su conducta con la Escritura. Y yo no escribí aquí, yo no soy el autor de esto, pero si es mi responsabilidad, hermano, lo que el apóstol dice, aquí está tu pecado y aquí está la palabra de Dios, no es tolerable tu actitud. Y Pablo dice, bueno, si no quiere cambiar, que sea entregado a Satanás, con el objetivo de que la espiritualidad de la iglesia sea íntegra, esté intacta la santidad. Pero sí es importante, Pablo dice que ese vosotros que somos el resto, hagamos algo. No caigamos en el papel del juez, aunque sí nos dice la Biblia, juzgad con justo juicio. ¿Qué significa esto? Que seamos prudentes, que conozcamos la palabra y sepamos cómo actuar, cómo hablar, cómo corregir. Y esa sí es responsabilidad de toda la iglesia. Porque Pablo les dice a todos, no habla solo de liderazgo, habla de todos. Ustedes están envanecidos, a toda la iglesia. Así que Pablo involucra, hermanos, la responsabilidad de la corrección del pecado a todos. Ahora, cuando nosotros caemos, hermanos, en aquel dicho simple, bueno, para eso está el pastor, para eso están los diáconos, ¿verdad? Le pregunto, ¿y para qué está usted? Sí hay un orden, hermanos, hay responsabilidades en las cuales Dios ha colocado el liderazgo. Pero antes de abrir, hermanos, la boca de una forma inconsciente, tenemos que haber doblado las rodillas para orar. Antes de levantar el dedo, doblemos las rodillas y atendamos y cuidemos y lleguemos y digamos, oremos, hermanos. No tiene sentido en ninguna manera, hermanos, pretender una vida de santidad, de cantar y poner las manos así. ¿De dónde aprendimos eso? Hermanos, tenemos que aprender a bajar la cabeza, a doblar las rodillas y decir, tú eres el Señor y lo que está en tu palabra es lo que yo tengo que hacer. Y si mi conducta no te está agradando, Señor, yo soy el que tiene que cambiar, yo soy el que tiene que entender. Y si yo ya vi que hay un hermano que está en un problema, hermanos, de cualquier tipo, puedo acercarme y decirle, voy a orar por ti. No le pregunte, solo diga, voy a orar por ti. Y si alguien le dice eso, hermano, no se enoje, dé gracias a Dios. Significa que se le ama en este lugar. Significa que nos duele lo que está pasando. Dice después, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No es bueno que ustedes estén inflados diciendo que no pasa nada. La levadura es capaz de alcanzar toda la masa. Cuidado con la influencia. Cuidado cómo están haciendo las cosas. Dice después, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No se trata de llevar un ritualismo pensando solamente en lo que fue la Pascua en sus inicios. Nuestra Pascua es Jesucristo, Él fue el Cordero Pascual, Él es el que fue sacrificado, hermanos, así que nuestra conducta tiene que reflejar a Jesucristo. Si nuestra conducta no refleja a Jesucristo, hermano, por favor, no nos digamos cristianos. Si su conducta no es la de un cristiano en su trabajo, no diga que es cristiano. Si su conducta, hermanos, no ha alcanzado a alguien para el evangelio, no diga que es cristiano. Pablo lo está diciendo. Fíjese cómo es bien duro al hablar. Yo no sé cómo estaría la cara de los corintios al recibir esto, hermanos. Porque decían ellos, bueno, trajimos un caso de un pecador incestuoso, ¿verdad? Y salimos regañados todos. No era la idea, Pablo. Pero Pablo dice, sí, porque me preocupa la iglesia. Porque los amo a ustedes. Porque quiero que la iglesia crezca y sea santa. Así que celebremos la fiesta, hablando de la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes de levadura, de sinceridad y de verdad. Realmente celebremos nuestro Cordero Pascual, pero no con el viejo pacto, no con la levadura de la influencia del pecado, de malicia, de maldad. No.
sino con panes sin levadura, sin ninguna influencia, con santidad para nuestro Señor. Sinceridad y verdad, ocupa Pablo, fuera todo aquello que estamos ocultando. Hay un término, hermanos, que es incorrecto, pero se ocupa mucho, que habla de los pecados ocultos. No sé si lo he escuchado. Lo interesante, hermanos, es que eso no existe en la Biblia. O sea, aquí está la prueba. Yo creo que se escondía o no sé, pero no existe el pecado oculto. ¿Sabe que existe el pecado no confesado? Es diferente. Porque de quien debiéramos ocultarnos, no podemos. Así que no existen los pecados ocultos. Tenemos un problema con no confesar nuestros pecados, no arrepentirnos, y eso causa amargura. Hermanos, cuando David pecó con Betsabé, ¿se acuerda cuánto tiempo estuvo él ausente de su comunión con Dios? Un año en el que no buscó a Dios por su conciencia, un año en el que no se acercó a buscar a Dios porque sabía que había pecado, un año en el que no asistió a ningún lugar donde se hablara de las Escrituras porque sabía su conducta, hasta que al cabo del año él entiende y escribe en los Salmos: contra ti solo he pecado, en pecado me concibió mi madre. Y le dice y le suplica: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Pues ¿qué pasó en ese año que no buscó a Dios? Aquí dice: perdió el gozo a causa de su pecado. Pablo nos está advirtiendo del peligro de ser así. Dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Clave, póngale un dato interesante. Aquí en el versículo 9, Pablo nos dice que ya había habido una carta previa. ¿Se acuerdan que si iniciamos una carta anterior a esta? Y en esa carta Pablo ya había dado indicaciones. Lo que tenemos nosotros en nuestra Biblia, hermanos, es la segunda. Aparece como primera porque es la primera que tenemos. Pero hay una carta anterior, escrita para los corintios. Y Pablo dice aquí, en esa carta anterior, yo ya les había dicho este problema. ¿Cómo vamos a evitar este problema que se dio ahorita? Simple, cuidando nuestras amistades, cuidando nuestras relaciones. Hermanos, Dios, en el momento en que nos hacemos de Cristo, en el momento en que venimos a Cristo, Dios no nos pone en una cápsula y ya estamos ausentes de todo lo que ocurre. No pasa eso, pero Dios sí nos dice aquí: cuida con quién te estás relacionando, quién es tu confidente, quién es la persona con la que hablas, con la que ríes, con la que lloras. ¿Por qué? Cuidado. Pablo dice aquí: no os juntéis, y ese juntéis tiene que ver con un lazo estrecho. No nada más con el que voy sentado en el micro, ¿verdad? Yo voy a subirme al microbús y preguntarle: ¿usted es fornicario? ¿Usted es adúltero? ¿Por qué no me puedo sentar con usted? O sea, no. Pablo está hablando de los vínculos cercanos. Anteriormente, arriba nos dice: cuidado con la levadura que es capaz de alcanzar todo. Cuidado con las influencias. Y es bien terrible, hermanos, por ejemplo, escuchar hoy en día jóvenes de las iglesias cristianas que dicen: el homosexualismo no es pecado, ¿verdad? Dios los ama. Y son jóvenes de la iglesia que tienen una Biblia. Hermanos, Dios le llama a eso pecado. Así que tenemos que tener cuidado de lo que está escrito aquí, para que nuestra conducta no se vea contaminada, ni nuestro pensamiento adulterado, hermanos, con información que no conviene ni edifica. Entonces, por eso nos dice: no os juntéis con los fornicarios. Nuevamente, la palabra es la misma que aparece arriba, hermanos: toda contaminación sexual. No absolutamente, y fíjense, aquí es absolutamente. Bueno, tantito sí, tantito no. Pablo dice absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, aquellos que son capaces de todo por tener dinero. Eso es un problema. No hay, hermano, raíz de todos los males, ¿se acuerda? Es el amor al dinero. Dice: no te juntes con avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Cómo vamos a salir del mundo? Nos haría libres de todo esto. Si más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, fíjese bien, llamándose hermano. Aquí viene la parte complicada. Si ya nos está diciendo no se junten con ellos, ahora Pablo le agrega: peor, aquellos que toleran el pecado y que están en la iglesia. Con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Para Dios esto es peor todavía que la lista anterior, porque estos se hacen llamar hermanos. Se hacen llamar, no son. Tiene años en la iglesia, pero si esta es la actitud, entonces nuevamente no digamos que somos cristianos. Ahora llegue a su casa y evalúe su vida, hermanos. No somos perfectos, de verdad que no. ¿Cómo le vamos a fallar a Dios? Mucho, hermanos, somos carne y hueso. Pero Dios conoce nuestra intención en el corazón, Dios conoce nuestro pensamiento, Dios conoce nuestros sueños, Dios conoce nuestros anhelos. Y si en todo eso, hermanos, no hay ni una pizca de amor a Dios ahí, de importancia por Dios, entonces, hermanos, es natural que nuestro comportamiento sea similar a lo que Pablo está condenando. Así que en el capítulo 5, hermanos, después de haber hablado del trabajo de él como apóstol, de hablar de su lugar como siervo, hablar de la revelación, hablar de la predicación, hablar de la división, ahora llega y dice santidad en la iglesia, santidad. Hermanos, cuando se dieron las prendas para que el sacerdote en el Antiguo Testamento, hermanos, fuera un ministro y fuera un servidor, toda su ropa debía decir santidad a Jehová. Vamos, hasta en el calzoncillo tenía que tener escrito santidad a Jehová. ¿Cómo voy a pretender ser un ministro si en mi corazón no hay santidad? Y se me hace fácil fallarle a Dios, cometiendo pecado de transgresión, pero también de omisión, porque sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Así que esto es terrible. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Cuál sería mi argumento para decir los de afuera? Los de afuera están afuera. Hacen las cosas que hacen porque no le pertenecen al Señor. Pero la parte peligrosa, hermanos, es cuando cedemos a la levadura de la influencia de alguien que está usurpando un título que no le corresponde. Y si no somos cristianos, debemos tener cuidado. Y si sí somos cristianos, debemos tener cuidado. No se nos olvide, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es muy claro en su palabra. ¿Qué estricto es Dios? No. Santo es la palabra. Santo. Así que nosotros, hermanos, debemos cuidar nuestra conducta, nuestra moralidad. Dios no desea un grupo de religiosos que están presentes. Dios desea cristianos que vivan, hermanos, en la palabra de Dios. El cúmulo, hermanos, de actividades, el cúmulo de responsabilidades en este mundo nos deja sin tiempo para nuestro devocional, nos deja sin tiempo para la iglesia. Pero preguntamos, ¿qué es más importante? Algún día, hermanos, cerraremos los ojos aquí en la tierra. ¿Y qué cree que va a pasar en su trabajo? Alguien va a llegar a hacer lo que usted hace. ¿Era importante usted en el trabajo? A veces no. Mi mamá me decía, si me fueran a hacer un monumento, todavía me diría yo, por lo menos voy a pasar y voy a ver, ¿verdad?, la estatua a Jemima, la bibliotecaria de la escuela. Pero no lo van a hacer. Así que tengo que salir temprano el día de hoy, porque hay una responsabilidad espiritual mayor. Y pedía permiso, hablaba con el director, ¿verdad? Y sí, doña Gemi, váyase. Pero me quedó muy claro eso, hermanos. Trabaje, porque el que no trabaje no coma. Así lo dice también Pablo. Pero sí es bien importante, hermanos, que entendamos que no hay nada más importante como nuestra vida espiritual, como nuestra santidad delante del Señor. Que podamos estar bien delante de Él. Dice, porque a los de afuera, que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Sabe qué? Él no pertenece. Estas actitudes no pertenecen a Jesucristo. Entonces sí es importante, hermanos, que todos como iglesia
estemos apercibidos. No que estemos atrás de cada hermano, ¿verdad? Y lo voy a grabar, ahí va caminando el pastor, lo voy a grabar con mi cámara, a ver a dónde se mete, ¿verdad? Y a ver a dónde va, en su carro va solo el pastor, a ver. No se trata de que andemos detrás, ¿verdad, hermanos? Pero si usted se encuentra con otro hermano en la calle, ya sabe qué tenemos que hacer. Háblele, no le dé pena decir, hermano, vamos a cuidarnos, vamos a obligarnos. Ya me dijeron hermano, así que por lo menos en voz alta, hoy tengo que cuidar mi comportamiento. Y me voy a esforzar para no quemar al hermano que me dijo hermano, ¿verdad? Para que no terminen diciendo que él también peca igual que yo, o yo como él, sino que podamos nosotros, hermanos, ser un respaldo, el hombro que necesito para recargarme y apoyarme y decir, vamos a seguir adelante. Hermanos, Dios tiene un plan precioso para Oreb, para cada uno de nosotros. Y quiere, hermanos, que caminemos en esa santidad, en ese amor, en ese servicio, y que seamos leales, que cuidemos y velemos, hermanos, por nuestra conducta, pero que velemos y cuidemos de todos los que estamos en este lugar, para no caer en esta jactancia en la cual la iglesia de Corinto terminó siendo tolerante a tal vileza. El pecado es cruel. Cuidemos, hermanos, nuestra santidad. Padre, te damos gracias por lo que Pablo nos dijo, Señor. Y mira que si habla duro el apóstol. Te pedimos, Padre, que tú obres, mi Dios, poderosamente en los corazones sinceros, en los corazones que te buscan, que pertenecemos a esta iglesia, Señor. Libra nuestro corazón, Señor, de todas las redes que puedan tenderse en nuestro alrededor para hacernos caer. No estamos exentos, Señor. Por eso es que venimos a ti y entendiendo tu palabra, venimos a pedirte socorro, ayuda, auxilio, por amor a tu iglesia. Por amor a tu iglesia, Señor, condúcenos en tus caminos. Por amor de tu iglesia, Señor, detén nuestras manos, nuestros ojos o nuestra lengua, mi Dios, para que nuestra misma conducta, nuestra forma de vida sea de bendición y seamos de edificación. Señor, y con gratitud podamos mirarnos como hermanos y decir, gracias a Dios por los que estamos en este lugar. Y gracias a ti, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado también. Así que dirige nuestros pasos, Señor, como cuando de niños, mi Dios, entonábamos aquel bello coro. Cuidadito mis ojitos al mirar, mis piecitos al andar, las manitas al tocar, Señor, porque tú estás mirándolo todo y a ti no te podemos engañar. Así que toma nuestras vidas, Señor. Limpia a tu iglesia, límpianos, Señor, de todo aquello que no te agrada y que hagamos, Señor, el propósito de nuestro corazón de vivir para Jesucristo, de edificar a tu iglesia, Señor, y de bendecir a aquel, Señor, que necesita escucharlo. Así que, Padre, como tu iglesia, te pedimos que tú nos conduzcas, mi Dios, de la forma en que lo dijiste anteriormente. Sed santos, porque yo soy santo. Gracias te damos por tu palabra, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.